noches, yo soy Lichi y él es Miki. Vale. Miki, tal. Miki. Aplauso para él. Tiene 6 años, estuve hablando con él ayer y me dijo que viniera a contarse un cuento, ¿no? No me mires así. No son niños. Me dijo que nos contara un cuento y yo pensé que cuento contar a gente adulta, ¿no? Y digo, voy a contarles un cuento participativo. Él lo entendió a la primera. ¿Hay alguno que le sepa qué es un cuento participativo? Las de mayores, pero son de la S. Te explico. Un cuento participativo pues es un cuento en el que yo voy a contar una historia y vosotros vais a ser participantes de ese cuento, ¿no? A medida que yo vaya contando la historia, voy a hacer una serie de gestos que vosotros vais a tener que reproducir, ¿sabes? Con lo que primero que os venga a la cabeza. Algunos se repetirán, otros no se repetirán, pero ahí está vuestra creatividad, ¿de acuerdo? Trata sobre un general, ¿de acuerdo? Un general, ¿de acuerdo? Que tenía una característica, ¿de acuerdo? Vamos a empezar y ya voy contando. Era un general alto. ¿Vale? ¿Vale? Era un general alto. Era un general fuerte. Y era un general gordo. Alto. Definido. Voluptuoso. Vamos a ponerle grueso, que tampoco está entre una y otra. Cortecito, ¿no? Ancho de espalda, ¿no? Grueso. Grueso, ¿no? Era un general alto. Era un general fuerte. Grueso, que tenía una expectativa en la vida, ¿vale? Que era como muchos generales en este mundo. Desde Hitler, alto, fuerte, gordo, y Franco, pues, tenía una misión en la vida que era conquistar el mundo, ¿no? Y él se levantó un día y dice, quiero conquistar el mundo, y abrió su mapa, ¿de acuerdo? Y señaló uno así al azar, un país al azar, y lo señaló. Y se fue con todo un ejército hasta la frontera de ese país. Y ahí se puso, ¿no? Ese general se llegó a la frontera y le dijo a toda su tropa ahí como oreja, y se imagina como oreja, y todos ahí en fila, ¿no? Y el tío ahí. Dijo, a la vez. 1, 2 y 3. Ya. ¡Atacar! ¡Ataque! Y empezó todo el ejército así que vamos a discernir. Levante la mano todas las mujeres que hay en la sala. Vale, podéis elegir entre ser un ejército o ser un pueblecito. Ejército. Vale. ¿De acuerdo, hombre? Eso es lo que os toca. Cuando diga esta palabra, pues ya vosotros ya actuáis, ¿no? Y llegó el ejército, ¿de acuerdo? El general, que era alto, fuerte, grueso, pues dijo a la vez 1, 2 y 3. ¡Al ataque! Y llegó el ejército que iba ahí. Que van a invadir un país, ¿no? Porque hacen con todo el pueblo, matan, descuartizan, roban, serian, ¿no? Lo típico, y conquistaron ese país. Y el general, después se puso ahí todo ancho, ¿no? Y dice, oye, mi primer país, ¿no? Y se volvió con todo el ejército, con toda la victoria, ¿no? A ese país que él tenía, y abrió su mapa, y hizo con un bolígrafo, y lo tachó. Al día siguiente lo mismo, ¿no? Abrió el mapa, puso otro dedo en otro país, y ahí que se fue con otro país, con otro ejército ahí. Y se fue hasta la frontera. Llegó hasta la frontera y dijo 1, 2 y 3. ¡Ataque! Y llegó el ejército que iba ahí. Llegó a ese país y lo mismo, ¿no? Y así país tras país, pues fue tachando en su mapa, ¿no? En su mapa, pues lleno de crucecitas rojas, ¿no? Hasta que llegó un momento, un día que se levantó de su cama, abrió el mapa y vio que todo el mundo estaba tachado de rojo. Y el tío, pues como que
ya no cabía en sí, ¿no? Se hizo un poquito más grueso todavía. Y empezó a reír. ¡Guau! Soy el dueño del mundo. Y cuando estaba diciendo eso, dejó el mapa encima de la mesa y vio que justo encima de su dedo gordo había un país. Chiquitito. ¿Vale? Era un país muy chiquitito. Un país muy chiquitito, ¿de acuerdo? Y esto como que le entró mal. Y dije, bueno, si es un país chiquitito, he conquistado todo el mundo, esto no me va a costar nada, ¿no? Y se fue ahí con un grupo de una legión, que sé yo, la llevó para allá, y llegó hasta la frontera de ese país. Y cuando llegó, hizo lo mismo. Y ahí que se fue el ejército, ¡ay! Pero claro, ahí llegaba el pueblo chiquitito. ¡No pasa nada! No dijeron eso exactamente porque era un pueblo que tampoco, claro, era un pueblo tan chiquitito que ahí no iba mucha gente, ¿no? Y dijo, claro, la gente de ese pueblo pues vio a todos esos hombres que venían para allá. Mujeres. Eran mujeres las que iban. ¿Y hombres? Que tenían voz de mujer, eran un ejército poderoso y fuerte y bravo, ¿vale? Y llegó, y todo el mundo, como no había, a ese pueblo no visitaba mucha gente, pues salieron, ¿no? Y salieron pues todo ese pueblo a presentarse, a saludarse, ¿no? Y las mujeres como que salieron primero, ¿no? Y con voz de mujer, pues todo el pueblo empezó ahí. Y ahí que el ejército pues, que quedó un poquito en shock, ¿no? Porque claro, tú vas a invadir un país y es como que te salen ahí con los brazos abiertos, ¿no? Ahí. Y estos pues que se quedaron pillados un poquillo y ya como era gente tan amable ese pueblo, pues se fue para adentro, ¿no? Con todos los hombres de ese ejército y mujeres de ese ejército. Y entraron y empezaron pues ahí pues a hablar, ¿no? A ver qué tal, ¿no? ¿De dónde venís, no? ¿Quién sois? ¿Qué costumbres tenéis en otros sitios, no? Y poco a poco fueron entablando conversación. Y llegó la hora de comer, ¿no? Y empezó a hacer hambre la cosa y pues se pusieron a comer. Pero era una comida, aquí me voy a imponer también este gesto porque seguramente no lo conozcáis, era una comida diferente. ¿De acuerdo? Pues llegaron y empezaron a comer toda la mesa llena de esa comida que era diferente, ¿no? Y empezaron a comer todos, ¿no? Y una cosa llevó a la otra y a la otra y dentro de al cabo de una hora de comer pues ya es lo que tiene la sobremesa, ¿no? Que todo el mundo pues empieza a enseñar la cultura, ¿no? Que es un buen momento para enseñarla, ¿no? Mientras se come. Y la gente de ese pueblo pues empezó a bailar, pero era un baile diferente. Y como nunca lo habían visto todo este ejército, pues se quedó ahí también a bailar, ¿no? Ya se olvidó de que tenía que conquistarlo y empezó a bailar, y empezó a bailar, y empezó a caer la noche, y al caer la noche empezó a caer el frío. Y con el frío esa gente pues empezó a sacarle la ropa, que era una ropa diferente. Y oye, qué gustito estaba el ejército ahí, ¿no? Tan a gusto que se olvidaron de que había un general esperando desde la frontera. El general que estaba viendo, pues estaba encima de la colina, porque era un pueblecito muy pequeñito ese país, pues dijo... Vaya, con el ejército. Pero bueno, mostrando una tesis, pues le entra a todos y ya le busca otro. Y se fue a su país y cogió otro ejército, un ejército mucho más grande todavía, mucho más grande y mucho más fiel, ¿no? Y llegó hasta la frontera de ese país otra vez y dijo: 1, 2 y 3. Y ahí se fue el ejército nuevo, pero más valiente, más burro y más feo todavía. Y claro, pues ese pueblo que ya tenía pues, ya integrado, ¿no? A ese ejército que ya era casi del pueblo, pues salió de nuevo pues, a saludar, ¿no? Hola. Y ahí que estaban, ¿no? Ahí que estaban que también, pues aunque eran mucho más feos y no conocían mucho de esa cultura, pues les sorprendió también, ¿no? Y llegaron y empezaron a abrazarse, ¿no? Y se metieron para adentro y pues lo típico, ¿no? Hablando, ¿por dónde venís, no? ¿Qué raza tan extraña y tan extraña de cara también, ¿no? Y empezaron a comer, mientras comían pues hablaban, ¿no? Y todos mentaban, ¿no? Vaya comida tan diferente. Y una cosa llevó a la otra, a la sobremesa, ¿no? Y empezaron pues a bailar un baile diferente. Y seguían ahí, ¿no? Cayó la noche, el frío, y empezaron a sacarles también pues ya más ropa diferente. Y el general, ahí, ¿no? Mirando otra vez esa escena. Que tanto le estaba disgustando, ¿no? Dijo: soy casi el dueño del mundo. Este es un país de mierda, yo se lo doy ya al emperador, ¿no? Y se volvió a su país, ¿no? Se volvió a su país pues como lo que es, ¿no? Un emperador
alto, fuerte, grueso. Y dueño del mundo, que no se dice tan pronto, que nadie lo ha sido todavía. Y él llegó ahí a su país, ¿no? Como me imaginaban, ¿no? La ciudad romana ahí con todas las puertas abiertas ahí, de par en par, toda la gente ahí en la calle principal, y él con su caballo. Y la gente alrededor. Iba por ahí saludando, ¿no? Y por la gente por ahí pues, le iban diciendo también, no, da una... Es una G. Increíble, iba ahí, el tío ahí, ya sacando pecho, más reto todavía que un palo. Y en esto que por el camino empezó a ver a la gente que ya, como era la hora de comer, pues había gente que estaba comiendo, pero era una comida Diferente. Y esto era el dueño del mundo, pero le jodí un poquito, ¿no? Pero bueno, oye, que es tu día, tampoco te va a guardar la fiesta. Y siguió para adelante, y en esto, que la gente que estaba gritando lo de general, y estaba haciendo un baile también, pero era un baile Diferente. Esto ya le tocó los cojones. Esto ya no le gustó nada, ¿no? Pero bueno, intentó hacer caso omiso y siguió para adelante. Y un poquito más adelante, vio a gente que iba con una ropa Diferente. y aquí los cojones se le subieron a la cabeza. Y ya dejó de pensar, ¿no? Como muchos emperadores en este mundo, ¿no? Y lo que hizo básicamente pues, fue oprimir al pueblo, ¿no? No suelen hacerlo. Así que los mandó a todas sus casas, no quería ver a nadie, ni a esa gente que llevaba, comía, bailaba y tenía esa ropa. Diferente. Y que él lo diga, pues no pasa nada. Pero que vaya un ejército feo detrás, pues ya mete presión, ¿no? Y todo el mundo se dejó a las calles en un momento y él se fue a su casa también. Con su mujer y con su hijo, porque los emperadores también tienen familia. Tienen un corazoncito que puede ser un poquito duro, pero tienen su familia, ¿no? Y llegó y empezó a hablar con su mujer y a comer su comida, claro está, porque él no quería comer otra. Y empezó a hablar con ella, ¿no? Con su hijo. No, qué guay, ¿no? Que es un calor ya, sí, me ha costado un poquito, ¿no? A ver si ya por fin te quedas en casa, ¿no? Sí. Y empezaron a hablar, y cayó la noche, ¿no? Y al caer la noche, pues a su hijo ya le entró sueño. Y le dijo, papá, ¿me llevas a la cama? Y un general, pues muy Alto, fuerte, grueso. valiente que fuera el emperador del mundo, pues lo que hizo fue llevar a su hijo a la cama. Le cogió en brazos y le llevó hasta la cama. Y cuando estaba en la cama la arropó. Y le dio un beso en la mejilla. Y se fue. Y mientras se iba, su hijo le dijo que si le podía contar un cuento. Esto al emperador que era Alto, fuerte, grueso. le hizo parecer pues ya pues la cosa más endeble del mundo. Y como le iba a decir que no, así que se sentó al lado de su cama y le empezó a contar un cuento. Eso sí, un cuento Diferente. de un país Chiquitito.